Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Lucrecia Mataroso del equipo de programación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este evento es organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y este año estamos celebrando la 36ª edición. Estamos muy honrados de presentar la película El cielo está rojo, que es parte de la competencia latinoamericana. Nos acompañan Francina Carbonell, la directora, y Gabriela Sandoval, productora de la película. Bueno, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta por la que me gustaría arrancar este conversatorio, una pregunta para Francina en relación a su trabajo como directora, a partir de la decisión de trabajar con el archivo. A los pocos minutos del comienzo de la película ya se ve que ese material es el material que fue el archivo del juicio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue que decidieron que a partir de ese material podían armar la estructura de la película? Ujú. Sí, bueno, en realidad empezamos el proyecto sin saber que existía todo este material. Em, Empezamos más bien por, bueno, una motivación, yo creo que desde el día que ocurrió el mismo incendio en el 2010, em, que yo vi algunas imágenes en la televisión. em, y me conmovieron mucho, me impresionaron mucho, también me fueron como muy insoportables de ver esas imágenes. Eh, y pensé que también esa imposibilidad era un punto a trabajar, ¿no? Como preguntarse cómo volver visible eso que nos es como un horror. Y en ese momento vi una cámara de seguridad por la televisión y me pregunté, bueno, por el valor de esa imagen, ¿no? Y me pregunté cuáles otras existían, quiénes las habían filmado, por qué las habían filmado, qué querían mostrar, ¿no? Y empezamos el proyecto con ideas muy lejanas a lo que es ahora la película y empezamos a vincularnos con las familias, con la organización 81 Razones, que es la organización que surge desde los familiares de esta tragedia. Y después casi de un año de investigación, eh, nos dijeron que, bueno, que existía la carpeta judicial del caso, y tuvimos un año más entero de tratar de acceder a esa carpeta. Obviamente fue muy difícil acceder porque fue un juicio en donde la investigación duró más de 3 años, el juicio fue público, más de un año el juicio, y estuvo repleta de negligencias, por lo tanto, obviamente de parte del Estado no tenían muchas ganas de que ese material saliera a la luz, por lo tanto fue muy difícil acceder, y después cuando, bueno, finalmente pudimos obtener esas imágenes, para mí fue así como una caja de Pandora, ¿no? Como eh, de alguna manera se me planteó la pregunta como de qué más podía ir a filmar yo si estaba un poco todo ahí, ¿no? Y lo que me parecía más interesante de esos materiales era que uno podía leer en todos esos agujeros, en todas esas sombras, justamente las negligencias que habían propiciado la tragedia, ¿no? Uno podía ver como de alguna manera subterráneamente podías leer en esas imágenes, no sé, cómo se trataba de manera diferente respecto a las clases sociales, la violencia que ejercía la policía de investigación a los presos, hasta la textura de las mismas imágenes, ¿no? Toda la precariedad, y me pareció que era justamente a donde apuntábamos, ¿no? A preguntarnos por esas fadas, por esas negligencias, eh, por aquello más oscuro que subyacía en la tragedia. Y digamos, me pareció que había mucho más potencia, había mucha más potencia para visibilizar toda esa violencia, más que, ¿no?, ir nosotros a tener una entrevista, ¿no? Entonces, obviamente fue muy difícil encontrar como una estructura, ¿no?
porque son, claro, son materiales que no son narrativos, sino más bien que son como imágenes operacionales, ¿no? Como que no están destinadas a ilustrar, sino más bien a hacer una operación. Entonces, fue difícil encontrar esa estructura, pero bueno, finalmente yo creo que lo interesante fue que también eran como materiales que tenían distintos tiempos, ¿no? Era como el tiempo presente de ese mismo momento, el tiempo de la reconstrucción, horas antes, horas después, y de alguna manera eso de fase de tiempo también como que pudimos ir trenzándolo para justamente ingresar como a esa noche, ¿no? A vivir como las emociones de esa noche e intentar de alguna manera no solo cuestionar como estos archivos judiciales, sino también de alguna manera como desplazarlos hacia una posible poética, ¿no? Hacia una posible cinematografía. Esos materiales que eran como tan fríos y tan desalmados de alguna manera. Y esto último que decís también me hace, otra cosa que me llamó mucho la atención, que te quería preguntar, eh, hay, bueno, en las reconstrucciones, que bueno, que son parte del proceso judicial, entiendo, pero también había algo del orden, bueno, de la ficción, del terror, digamos, en el momento en que en el juicio le preguntan al encargado de las cámaras por qué, siendo que estaba la alarma del incendio y se veía el humo, por qué decide hacer este acercamiento, este zoom in, y me impresionaba el hecho de estar hablando en una situación así tan trágica de cuestiones, o sea, como el lenguaje técnico cinematográfico, zoom in, acercaste el plano, y la reconstrucción en sí como también como algo del orden de ficcionalizar o volver a recrear un evento. ¿Cómo fue que ustedes lo trabajaron con esto, digamos, con este material? ¿También fue una pregunta para ustedes? ¿También les llamó la atención? Sí, no, completamente. Yo creo que también es como que viendo ese material surgen también muchas preguntas sobre el cine mismo. Y fue muy interesante ver en todo el juicio, digamos, cómo surgían también esas preguntas en los abogados, en los testigos. Eh, de hecho, investigamos y en la Policía de Investigación tienen, por ejemplo, un curso de cámara. Y es muy gracioso porque la malla curricular es como cámara objetiva uno, cómo filmar de forma objetiva, que es como una concepción súper loca, ¿no? Y justamente lo que revelaba el juicio es que todas esas imágenes habían sido manipuladas de alguna manera, ¿no? La cámara de seguridad mira para cualquier parte, ¿no? La reconstitución de escena, en realidad están como ficcionando algo y están súper presionados por todos los que los están mirando, ¿no? Entonces hay como una y otra vez uno puede ver como esa fada de una pretensión de objetividad, ¿no? Eh, y lo que nos parecía interesante era no solamente como, bueno, porque todas las imágenes son como manipuladas, ¿no? Eso lo sabemos, pero lo que nos parecía interesante era, bueno, preguntarse de qué manera fueron manipuladas esas imágenes, para qué, con qué propósito, cuál fue ese objetivo. Eh, y en ese sentido era como que también nos estábamos haciendo una pregunta por el cine mismo. Y creo que fue interesante como ese cruce que se generó. Ujú. Bueno, aprovechando que está Gabriela, la productora de la película, que no siempre tenemos la suerte de hablar de la producción, bueno, ya un poco nos contaron que fue un proceso largo hasta que consiguieron los archivos y después, bueno, que pudieron acceder a ese material. ¿Cómo fue el trabajo para entrar al penal, el trabajo como las problemáticas que tuvo la producción, para llegar a la película, digamos? Me imagino que fue un proceso largo y que trabajar con instituciones y con estas instituciones estatales tampoco debe ser tan sencillo entrar y, bueno, ¿cuáles fueron tus estrategias para encontrarte con el material?
Bueno, primero, muchas gracias. Digamos, estamos como mega contentas de poder estar en Mar del Plata. Y, y nada, y con respecto, bueno, al tema, principalmente yo entré en un proceso un poco más tarde, cuando Francina ya tenía y había todo un equipo que habían investigado sobre este material, ya tenían una especie de un esbozo de un corte. Conocí a Francina en una residencia de documentales y me pareció muy interesante su punto de vista, y obviamente había todo un tema detrás que se venía, que eran los derechos, ¿no? Porque, digo, estamos exponiendo a personas, instituciones, si bien el tema de personas que pasaron por un juicio, uno puede acceder en términos de los derechos y todo, había todo un tema ahí de abogados. Creo que esta peli la han visto como más abogados que nunca, en muchos sentidos, ¿no? Como para poder, de hecho, muchas de las cosas también en montaje se cuidó en el sentido también de, por ejemplo, de niños, de menores de edad, etcétera. Y también estuvimos en un diálogo muy creativo con Francina en ver cuánto se exponía o no, ¿no? Víctimas, victimarios, y quién realmente era, digamos, como la institución, cómo quedaba, y cómo era este diálogo, ¿no? Entre los gendarmes y las personas privadas de libertad. Entonces fue un proceso bastante interesante, porque bueno, una de las cosas como productora es cuando te encontrás con una directora que tiene un punto de vista, que hay una propuesta creativa, y esa propuesta de creativa no deja de lado el humano, porque estamos hablando de persona, y también cómo es una película que incomoda a quien lo ve. Eh, Creo que nadie queda cómodo, y esa también es como la apuesta, ¿no? Porque también nos cuestiona a nosotros mismos. Y desde ahí como que trabajamos el tema como desde la producción, y también el cuidar y tener todos los derechos para poder estar estrenando internacionalmente y nacionalmente, que eso no significa que nos salvemos quizás de alguna demanda del Ministerio Público, pero creemos que eso no va a pasar, porque estamos muy asesorados con muchos abogados. Pero fue un proceso, como decía anteriormente, como largo, bien cuidado, pero principalmente como dejando que Francina y, bueno, y el equipo también de montaje, porque participaron dos montajistas, bueno, con un asistente de montaje, y después Francina terminó haciendo el montaje con Christopher Murray. Y también fue esa libertad creativa, ¿no? Que la producción también tiene que tratar de cubrir y dejar la base en que sí puedan crear y contar, y uno se tiene que hacer cargo después de conseguir todos esos derechos y esa construcción, para también cuidar la obra, ¿no? Entonces, nada, después hay todo un equipo también detrás, obviamente, y el tema principalmente fue más que nada que lo visualizaran distintos abogados de derechos humanos, también otros abogados como penales, y otros abogados también sobre derechos de autor, para estar muy claros como qué nos hacía falta, qué no, para poder salir como al circuito como internacional. Pues sabemos que la película, igual en este contexto en el que se encuentra Chile, es sumamente contingente, y era también necesario cuidar, ¿no? También el documental tiene eso, que muchas veces tiene que pararse un punto de vista ético, y hasta dónde también expone a los personajes a los cuales está contando. Sí, encuentro que es cierto ese punto que dice la Gaby, que es como si dirección y producción como que fuimos encontrando un poco en conjunto esa posición como ética más precisa, ¿no? Que obviamente uno desde un principio tiene un punto de vista y una posición política y etcétera, pero cuando estás trabajando con materiales, ¿no? Es muy sutil donde uno se posiciona para encontrar la distancia adecuada, ver, pero no ver demasiado como para cerrar los ojos, ver como para poder hacerse cargo y hacerse responsable de eso. Y eso estaba en comunicación constante un poco con producción, ¿no? Hasta dónde ver, hasta dónde también tenemos los derechos, hasta dónde no estamos afectando a alguien más de la que ya fue afectado. Entonces, sí, me parece que fue como un proceso muy interesante también, como ir construyendo eso en conjunto. Claro, imagino que ha sido un equipo, por lo que ustedes cuentan, un equipo que ha trabajado muy mancomunadamente, digamos, todos mirando para la película globalmente. Y en relación a eso, quería preguntar puntualmente por la construcción de la banda sonora.
bueno, son imágenes muy difíciles de ver y de escuchar, digamos. Este clima de terror queda se impregna en el cuerpo. A mí al menos me pasaba a partir del sonido, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo fue el trabajo de construcción de la banda sonora? Y también, si podés hablar un poco del trabajo de montaje, que imagino que ha sido tan importante como, bueno, los dos han sido partes importantes de la construcción de la historia. Sí. Bueno, sí, creo que como decís, un poco la apuesta del sonido fue trabajar esa dimensión, porque creo que la dimensión del sonido es la que nos llega y que no podemos hacer nada, ¿no? No podemos cerrar los ojos, no podemos desviar la mirada, es como algo que nos penetra, ¿no? Y quizás que nos penetra más sensorialmente, como que no hay tiempo como para razonarlo tanto, ¿no? sino que nos llega de manera como afectiva. Y yo creo que eso es algo que nos interesaba en el proyecto, no solamente como ver el causa y efecto de esta tragedia y ver las trampas judiciales que existieron, las negligencias que existieron, sino también poder como ingresar en toda la dimensión afectiva que hubo en relación a esa tragedia, ¿no? A la desesperación de las víctimas de estar ahí adentro, a la desesperación de las familias de estar viendo afuera cómo sus hijos, sus hermanos se estaban quemando, a la indiferencia de los gendarmes, ¿no? Creo que tuvimos como mucha intención justamente de poder hacernos cargo también de esas emociones. Y yo creo que el sonido fue algo que nos permitió hacer eso, porque las imágenes con las que estábamos trabajando eran tan higiénicas, ¿no? Como tan frías más bien, que de alguna manera el sonido nos permitía subjetivizar eso que estaba ocurriendo. Y creo que lo pensamos de esa manera. Cómo podría estar escuchando la cabeza, ¿no? Que está en esa situación, cómo siente el fuego, cómo siente el agua, ¿no? Cómo siente esos gritos. Entonces se generaba un poco un contraste entre estas imágenes como con intención objetiva y este sonido que estaba tratando de capturar más bien esa atmósfera, ¿no? Esa sensación. Entonces, sí, fue como toda una nueva construcción subjetiva, ¿no? Hacia eso. Y bueno, el proceso de montaje fue complejo, fue muy complejo porque por varias razones había muchísimo material, era un material como inabarcable. Imagínate, un año de juicio oral, o sea, horas y horas y horas y horas. Entonces debo reconocer que al principio fue un poco abrumante, porque no, era como que sentía que no iba a poder verlo todo, y todo era también muy difícil de entender, porque obviamente somos gente que no está metida como en las partes técnicas, ¿no? El derecho, etc. Entonces fue todo un primer momento en que me costó mucho como empezar a ordenar, a cortar, a diferenciar, ¿no? Y después yo creo que hubo también, que fue parte del montaje, porque siempre fue, digamos, paralelo, pero también fue como una búsqueda del punto de vista, que me da la sensación que yo al principio, cuando empecé, que estaba en la universidad, era chica, digamos, era como que sentía que yo me podía hacer cargo de mostrar eso, de mostrar las negligencias, de mostrar los agujeros del juicio, y que no podía como tocar ese dolor ajeno, que yo como que no tenía permiso para tocar ese dolor ajeno. Y tengo la sensación que mientras fuimos conociendo a los familiares y fuimos conociendo a la organización y nos fuimos acercando y fuimos generando lazos, como que también algo de mí se transformó en ese sentido. Porque nada, los vi todos los meses afuera de la cárcel, ¿no? Gritando y recordando a sus seres queridos y estando todos juntos y generando una comunidad también, ¿no? Como una red. Y también entendí
que nada, también el dolor es más llevadero cuando se legitimiza y cuando hay otros que están ahí, y cuando hay otros que pueden poner pecho, tiempo, ¿no? Esfuerzo. Y, y eso también me permitió trabajar con esos materiales y trabajar con esa película. Como que de alguna manera empecé menos a pensarlo como una obra, ¿no? Como sola, y más como un puente, ¿no? Entre nosotros, entre ellos, ¿no? Que no está ni acá ni allá, pero está ahí tratando intentando visibilizar algo, intentando generar un relato sobre eso. Y eso yo creo que me ayudó al montaje, ¿no? Como que siento que antes estaba con un poco de freno de mano, y cuando pude entender eso, me solté un poco y empecé a estar como menos neurótica, así como cuál es la gran estructura, cuál es la estructura perfecta que va a ligar todo y todo va a ser hiperpensado, y fue más bien un trabajo de mucho detalle, como creo que es un trabajo un poco al revés del que generalmente se hace, ¿no? Que es como planteamos la estructura y vamos como refinando. Acá más bien creo que cuando hicimos más el montaje final partimos como al revés, partimos desde el detalle, desde el sonido mínimo, como una cosita, medio como un collage así muy de tejido fino, y solo así pude como ir trenzando, ¿no? Cuando me despreocupé un poco de esa estructura, y pude ir como viendo como más minuciosamente que se entendiera cuál había sido la trampa, ¿no? Cuando le preguntaron tal cosa, cómo no preguntó, como que me parecía que en todos esos detalles y en toda esa cosa minuciosa es donde realmente uno podía como entender la violencia que fue parte, digamos, de toda esta tragedia. Entonces sí, creo que de eso se trató un poco el proceso de montaje. Y solo para complementar, era que también, digo, Francina tuvo como un desafío, y que también lo tuvimos todos los que estábamos en la película, o que daba un reportaje de televisión porque estaba todo ese material, o realmente uno encontraba al humano y trataba de armar una reconstrucción en donde también tuviera esta lectura narrativa a través del sonido, a través de, obviamente, del tratamiento de los archivos, porque también se trabajó mucho en términos también en la postproducción de sonido, pero también en la postimagen. Entonces hubo toda una intencionalidad ahí, y también tuvimos, me acuerdo, una reflexión importante si era que terminábamos con música o no, si es que hacíamos una música especial para la película, y después decíamos, porque sabíamos que al terminar ese cartón es duro y uno, nada, todavía no la hemos presentado presencialmente, pero sí hemos tenido una función con los familiares, que la pudimos hacer justo como cuando se abrió el año pasado, en diciembre, un poco las restricciones en Chile. Hicimos una función al aire libre, como en pandemia, modo COVID, pero con los familiares, y nada, y ahí comprobamos que ese silencio final fue impactante para todos, y fue la mejor decisión no haberle puesto música o un tema específico para los créditos, etcétera, que creímos que iba a ayudar a digerir eso, y al contrario, fue mucho mejor, y lo comprobamos ahí. Ahora seguramente lo vamos a comprobar en próximas funciones, pero bueno. Bueno, un poco para ir cerrando, también, ¿cómo ven? Bueno, la película ya tiene, cuando el proceso de la película tiene algunos años, y luego el estallido social en Chile ha cambiado bueno, está todo en este proceso de cambio. Entonces, ¿cómo les parece que se vuelve a leer este hecho de cara a estos cambios en la Constitución, o a este nuevo proceso por el que están atravesando, digamos? Sí. Bueno, ha sido un proceso como muy, muy desestabilizante, muy hermoso también, muy duro, que tengo la sensación que después de eso es como que todos hacemos una lectura distinta frente a las cosas, como nadie pudo estar muy indiferente a lo que ocurrió porque fue demasiado potente el estallido social. Y tengo la sensación de que la energía que hubo en el estallido social tiene bastantes como hilos que lo atan, ¿no? a lo que ocurrió en San Miguel. De hecho, cuando la gente salió a la calle, muchos salieron con carteles, ¿no? de los chicos que habían muerto. Como que de alguna manera volvió un poco a
a la memoria, ¿no? Este episodio que había ocurrido. Y tengo la sensación que es porque de alguna manera ambos, ¿no?, acusan como un mismo proyecto. Lo que uno puede ver en lo de San Miguel es la feroz injusticia social que hay en este país, ¿no? Y cómo hay unos que tienen cárceles distintas, una justicia distinta, ¿no? Y hay otros que no, o sea, la cárcel, digamos, la cárcel que nosotros filmamos, no hay nadie de clase media ni nadie de clase alta. Básicamente es un sistema que encarcela la pobreza, y eso es algo que sabemos todos y que hemos sabido. Y no solamente eso, sino que también es un sistema penitenciario que viola de manera sistemática los derechos humanos. Es decir, los hombres que están ahí no tienen acceso a luz, no tienen acceso a agua potable, a un buen dormir, a comida, ¿no? Y eso es algo que es generado, ¿no?, por el Estado, entonces es muy fuerte cuando uno lo pone en esos términos. Y es muy fuerte que se siga reproduciendo y que todos lo sepamos y que siga, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió en lo de San Miguel fue eso, que quedó completamente al descubierto, ¿no?, esta diferencia, y cuando pasó yo creo que mucha de la gente estaba esperando que hubiese una sanción, ¿no?, porque ya habían habido otros incendios, ¿no?, ya se había dejado pasar varias veces, pero esto por la magnitud, como que la gente estaba esperando una sanción y eso no ocurrió, es decir, no hubo responsables. Y creo que es parte, ¿no?, de la rabia en Chile, que es que la justicia opera para algunos muy distintos que para el resto. Entonces, tengo la sensación que se conectan desde lo más profundo, ¿no?, desde esa rabia de acusar un proyecto neoliberal extremo, ¿no?, en donde separa a la gente, en donde la pobreza se discrimina y se segrega, y que nos afecta a todos en lo más íntimo también. Entonces, también es interesante que la película salga después de esto que vivimos, porque me parece que nos va a dar como una lectura más compleja de eso que sucedió. No sé, Gaby, Claro, si... sí. Sí, claro, porque, bueno, lo que también como complementando claro, lo que decía Francina era como, estamos en una sociedad súper desigual, ¿no? Entonces, Chile ha tenido una dictadura muy larga, fueron más de 30 años, ¿no?, de mucha desigualdad social, económica, educacional. Entonces, claramente las nuevas generaciones sí vienen con otro switch, porque esto, digo, la revuelta social se produce por los estudiantes, ¿no?, que son una generación, digamos, que pueden traspasar el daño transgeneracional de la dictadura. Entonces, y que, digo, incentivaron como a toda una ciudadanía muy diversa a alzar la voz y a decir, bueno, hasta acá, basta. Y ahí empiezan a surgir como ya todo el tema desigual que hay en Chile y el proceso como constituyente en el que está, que es histórico, porque, digo, situaciones así se han repetido, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto cuando fue lo de los chalecos amarillos en España, etcétera, pero ninguno ha terminado con un proceso de una nueva constitución, ¿no? Porque Chile mantenía una constitución que era de la época de la dictadura de Pinochet. Entonces, este proceso es sumamente relevante también porque hace una mayor concientización a la ciudadanía en general también, sobre los derechos, sobre las bases, y en este caso también nos cuestiona a nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque no podemos siempre esperar que el Estado resuelva cuando no hay políticas de Estado a favor de los derechos humanos o a favor de la memoria ni de la justicia, digamos, o sea, han pasado más de 30 años de la dictadura militar y siguen los pactos de silencio. Entonces, digo, si solo llegamos como a esto, también refleja eso y hay un tema de indignación enorme. Entonces, creo que la película también va, bueno, lo que tiene el cine, ¿no?, que por un lado te entretiene, pero también te ayuda a reflexionar y a humanizarnos como sociedad, y esto busca también, yo creo que el documental, y creo que llega en un minuto justo en este periodo también de reflexión y también como de reflexión de todes, porque nos cuestiona a nosotros mismos también, ¿no? Como decimos con Francina, que cuestiona hasta el mínimo facho interno que uno puede tener, y que también te incomoda y te dice ya, como uno, como ciudadano, ¿qué hace en este sentido? Entonces, creo que va a ser muy, muy interesante lo que se venga con la película, como los comentarios, el tema del Q&A también, y que
reabre también una situación que hasta el día de hoy todavía no tiene, o sea, como no hay justicia sobre eso. Entonces es como, ok, ¿dónde está la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Y que realmente las personas que están privadas de libertad tienen aún menos derechos que otros. Entonces, creo que va a ser interesante, la película es dura, pero también ha tenido un recorrido como muy importante internacionalmente y sí ha conectado lamentablemente con otras realidades, no solamente con el resto de Latinoamérica. Entonces creo que también conecta con eso, ¿no? Empieza a hacerse lamentablemente universal la película porque comparte situaciones que hay mucha desigualdad para muchos sectores y principalmente, claro, no, los centros penitenciarios no son espacios de rehabilitación, ni mucho menos. Entonces, y bueno, y creo que ahora en este proceso que también se está reescribiendo la Constitución, también tienen que estar garantizados esos derechos, y creo que ahí va a estar interesante como ese diálogo. Bueno, la verdad que agradecerles por una película, como ustedes decían y contaban, tan dura, pero tan necesaria para traer a la memoria a esta gente, a estas personas que, bueno, los 81, las 81 vidas que se quedaron ahí, y ojalá que eso, que puedan disfrutar de ese estreno con las familias, que seguramente va a ser conmovedor y sumamente emotivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias al festival por darnos este espacio, por también dar el espacio a este tipo de películas, y a los que las están viendo también agradecerles por darse ese tiempo, por intentar ver aquello que es difícil a veces.